El sol brillaba implacablemente sobre la tierra agrietada de Arizona mientras Tobias Crowe contemplaba las últimas gotas de agua en su cubo de madera. 7 tribus llegarían a su puerta en cuestión de horas. Pero no tenía ni idea de que su próxima decisión lo cambiaría todo. Sus manos curtidas temblaban al levantar el cubo. 3 días sin lluvia, su ganado moría, sus cosechas se habían reducido a polvo y su pozo de agua se había secado esa mañana. El aviso bancario arrugado en su bolsillo le recordaba que tenía 12 días antes de perder todo lo que su difunta esposa, Sarah, le había ayudado a construir. Tobias se secó el sudor de la frente y caminó penosamente hacia su huerto moribundo. Quizás podría salvar algunas tomateras con la poca agua que quedaba. Pero al doblar la esquina de su pequeña cabaña de madera, se quedó paralizado. Un hombre yacía boca abajo cerca de su cerca. La sangre se acumulaba bajo un corte en su hombro. Largo cabello negro enmarañado con tierra y sudor. Una ropa irregular, rasgada y manchada, un guerrero a juzgar por su complexión, y el cuchillo aún aferrado en su mano inconsciente. El corazón de Tobias latía con fuerza contra sus costillas. Los apaches eran sinónimo de problemas. Todos sabían que sus vecinos le habían advertido sobre alejarse demasiado del pueblo, sobre las incursiones, sobre la violencia que podía estallar sin previo aviso. Este hombre podía ser peligroso. Este hombre podía traer a otros. Pero entonces Tobias notó algo que lo hizo detenerse. Los labios del desconocido estaban agrietados y sangraban por la deshidratación. Su pecho subía y bajaba en una exhalación superficial y desesperada. La sangre en su hombro había comenzado a coagularse, pero la infección pronto se manifestaría bajo este sol brutal. Tobias bajó la mirada hacia su preciado cubo de agua. Esas gotas representaban su última oportunidad de salvar algo, lo que fuera, de esta sequía. Su propia supervivencia pendía de un hilo. El guerrero apache se movió levemente, dejando escapar un débil gemido. Sus ojos se abrieron un instante, encontrando la mirada de Tobias con una mezcla de dolor y cansancio antes de volver a cerrarse. Tobias sabía lo que dirían sus vecinos, lo que cualquier hombre sensato haría. Abandonar al apache a su suerte y reservar la poca agua que quedaba para sus propias necesidades desesperadas. Pero algo más profundo se agitó en el pecho de Tobias al ver al extraño respirar con dificultad. Quizás era el recuerdo de la voz de Sarah, recordándole siempre que la misericordia nunca era desperdiciada. Quizás era la forma en que este hombre se parecía tanto a cualquier otro ser humano que sufría bajo el despiadado hijo. Sin pensarlo 2 veces, Tobias se arrodilló junto al apache herido y le levantó la cabeza con suavidad. Presionó el borde del cubo contra los labios agrietados del hombre y dejó correr el preciado líquido. Los ojos del extraño se abrieron de par en par, sorprendido, al sentir el frío líquido en su lengua. Bebió con desesperación, y Tobias no apartó el cubo hasta que se acabó la última gota. Lo que Tobias no sabía era que acababa de salvar al sobrino del jefe oso corredor, líder de la confederación apache más poderosa del territorio. Y por la mañana, su pequeño rancho estaría rodeado de guerreros con suficiente oro para cambiar su vida para siempre. Pero primero, este hombre herido tenía algo que contarle sobre las 7 tribus que cabalgaban hacia ellos en ese preciso instante. El guerrero apache se incorporó con dificultad, sus ojos oscuros observando a Tobias con una intensidad que le puso los pelos de punta. Allí estaba, indefenso, tras haberle dado su última agua a un hombre que podía matarlo sin despeinarse. El desconocido habló en un inglés mal hablado, con voz firme. Tú das agua. ¿Por qué? Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, no en señal de amenaza, sino como para comprobar que seguía allí. Tobias retrocedió un poco, consciente de repente de lo solo que estaba allí. Su vecino más cercano vivía a 8 kilómetros. Nadie lo oiría gritar. Te estabas muriendo, dijo simplemente, intentando que su voz no temblara. El guerrero entrecerró los ojos como si buscara una trampa. Hombre blanco, nunca ayudes a los apaches. Dispara primero. Se palpó el hombro herido,
haciendo una mueca, pero logrando moverlo. Quizás soy diferente. Tobías tenía la boca seca como papel de lija. La ironía no se le escapó. Había dado su agua para salvar a un hombre que tal vez no dudaría en quitarse la vida. Pero en lugar de buscar su arma, el apache hizo algo inesperado. Metió la mano en una bolsa de cuero atada a su cinturón y sacó un pequeño objeto envuelto en piel de animal. Sus movimientos fueron deliberados, casi ceremoniales. Mi nombre es Ayana, sobrino del jefe oso corredor. El inglés del guerrero era mejor de lo que había dejado entrever al principio. Me salvaste la vida. La ley apache exige pago. Tobías sintió un escalofrío a pesar del calor abrasador. El pago de los apaches podía significar cualquier cosa. Podría significar que lo dejarían en paz, o podría significar que regresarían en mayor número para poner a prueba a este extraño hombre blanco que mostraba misericordia. Ayana desenvolvió el objeto en su mano, revelando un pequeño trozo de turquesa tallado en forma de águila. Esto es sagrado. Te marca como amigo de las 7 tribus. Se lo ofreció a Tobías, quien dudó antes de tomarlo. En el momento en que la turquesa tocó la palma de Tobías, la expresión de Ayana cambió por completo. Sus ojos se abrieron con algo que parecía conmoción, luego miedo, luego urgencia. No lo entiendes, dijo Ayana, poniéndose de pie con dificultad, a pesar de su herida. Las 7 tribus ya han venido. Mi tío envió guerreros a buscarme cuando no regreso. Miró hacia el horizonte, entrecerrando los ojos por el sol. Creen que me capturaste. Mátame. Tobías sintió un vuelco en el estómago. ¿Cuántos guerreros? Quizás 50, quizás más. Ayana agarró el brazo de Tobías con una fuerza sorprendente. Me ven herido en tu tierra. Creen que eres enemigo. Vienen a vengarse. El trozo de turquesa ardía repentinamente en la mano de Tobías. Miró la piedra sagrada y luego el rostro preocupado de Ayana, tratando de procesar lo que oía. Pero te ayudé, dijo Tobías con desesperación. Te di agua. Te salvé la vida. Ayana asintió con gravedad. Lo sé. Tú lo sabes. Pero mi tío solo ve a un sobrino herido cerca de la casa de un hombre blanco. Cree que intentas matarme. Que me dejes morir como advertencia para otras tribus. El sonido de un trueno lejano resonó por el desierto, pero no había ni una nube en el cielo. Ambos hombres se giraron hacia el horizonte, donde una nube de polvo comenzaba a formarse. El rostro de Ayana palideció bajo su piel bronceada. Ya vienen, quizás en una hora, quizás menos. Miró a Tobías con una mezcla de gratitud y desesperación. El águila sagrada te protegerá si me creen. Pero si creen que miento para salvar mi vida, no necesitó terminar la frase. Tobías podía imaginar lo que 50 guerreros apaches le harían a un ranchero solitario que creían que había intentado asesinar al sobrino de su jefe. Pero a medida que la nube de polvo se hacía más grande en el horizonte, Ayana reveló algo que cambiaría todo lo que vendría después. Ayana agarró el hombro de Tobías con desesperación. Hay algo más. Algo que debes saber antes. Llegan. Su voz se redujo a un susurro urgente. No estaba solo cuando me hirieron. Llevo algo. Algo que empeorará mucho esto. Tobías sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué quieres decir? Hace 3 días, mi tío me envió a entregar un mensaje a otros líderes tribales. 7 tribus formando una alianza contra el fuerte del ejército, a 20 metros al norte. Planeaban expulsar a los soldados para siempre. Los ojos de Ayana se dirigieron a la nube de polvo que se acercaba. Llevo símbolos de guerra sagrados de cada jefe. Prueba de alianza. El ranchero lo miró con horror. ¿Me estás diciendo que tienes pruebas de una alianza de guerra tribal? Y las van a encontrar aquí. Peor. Ayana se esforzó por llegar a un grupo de rocas cerca de la cerca de Tobías. Ayer, los soldados me tendieron una emboscada. Quieren los símbolos. Quieren saber sobre la alianza. Escapo, pero por poco. Escondo símbolos antes de derrumbarme en tus tierras. Tobías lo siguió,
con la mente acelerada. Ya no se trataba solo de salvar a un hombre herido. Se trataba de estar atrapado en medio de una guerra entre ejército estadounidense y 7 tribus apaches. Ayanna se arrodilló dolorosamente junto a una gran roca y comenzó a mover piedras más pequeñas. Si mi tío descubre que faltan fichas, creerá que las robas. Si los soldados las encuentran aquí, creerán que colaboras con los apaches contra el ejército. Miró a Tobías con una certeza sombría. De cualquier manera, estás muerto. De debajo de las rocas, Ayanna sacó un bulto de cuero envuelto en tela roja sagrada. Incluso sin abrirlo, Tobías pudo ver que contenía múltiples objetos: huesos tallados, piezas de metal, lo que parecían cueros cabelludos y otros artículos que no quiso identificar. 7 fichas de guerra, confirmó Ayanna, una de cada jefe tribal. Juntas, significan un ataque coordinado contra Fort Bravery. Cientos de soldados morirán si esta alianza triunfa. Tobías sintió que el mundo le daba vueltas. Entonces, ¿qué hacemos? Si se las devuelvo a tu tío, estoy ayudando a planear un ataque contra los soldados estadounidenses. Si no lo hago, 50 guerreros apaches me despellejarán vivo. Hay una tercera opción, dijo Ayanna en voz baja. Pero no te gustará. Antes de que pudiera explicarlo, el estruendo de los caballos acercándose se hizo más fuerte. A través de la calima, Tobías pudo distinguir a los jinetes. Pinturas de guerra, armas brillando al sol. Cabalgaban en formación. No la aproximación dispersa de un grupo de búsqueda, sino el avance disciplinado de guerreros preparándose para la batalla. Ya te consideran enemigo, dijo Ayanna, envolviendo rápidamente las fichas. Me ven herido. Te ven de pie sobre mí con estas fichas. Asumirán que me torturas para obtener información y luego intentarán vender secretos al ejército. A Tobías se le secó la boca por completo. Pero eso es una locura. Solo soy un granjero. Ni siquiera tengo un arma. La ley apache es simple, respondió Ayanna, escondiendo el bulto bajo las rocas. El enemigo que captura al sobrino del jefe arquitecto y roba la ficha sagrada debe morir lentamente. Muy lentamente. El escritor principal estaba lo suficientemente cerca como para que Tobías pudiera verle la cara. Pintura de guerra con rayas rojas y negras. Un hombre enorme con cicatrices en el pecho y los brazos. Este tenía que ser el jefe, el mismísimo oso corredor. Dime la tercera opción, dijo Tobías con desesperación. Ayanna se levantó lentamente, probando su hombro herido. Convencemos a mi tío de que no eres enemigo, de que fuiste elegido por los espíritus para ayudar a 7 tribus a ganar esta guerra. Miró directamente a Tobías a los ojos. Pero para eso, debes aceptar algo que te convertirá en traidor a tu propia gente. El grupo de guerra estaba ahora lo suficientemente cerca como para que Tobías pudiera oír los gritos de guerra individuales. 50 guerreros apaches montados, todos armados, todos pintados para la batalla, cabalgando directamente hacia su pequeño rancho. Y en algún lugar de esa nube tormentosa que se acercaba, el jefe oso corredor estaba a punto de descubrir algo sobre el rescate de su sobrino que cambiaría el destino de todos los involucrados. El grupo de guerra aminoró la marcha al acercarse, formando un amplio círculo alrededor de la propiedad de Tobías. El jefe oso corredor desmontó. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre el suelo polvoriento. Su rostro era una máscara de furia controlada mientras observaba la escena. Su sobrino herido estaba de pie junto a un ranchero blanco. Ambos hombres con aspecto de culpabilidad. Oso corredor habló rápidamente en apache. A Ayanna, su voz aguda y acusadora. Tobías no entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Un hombre poderoso exigía respuestas sobre su familiar herido. Ayanna respondió rápidamente, señalando a Tobías y luego al cubo de agua vacío que yacía cerca. Pero la expresión de oso corredor se ensombreció. Ladró otra pregunta, señalando directamente a Tobías. ¿Qué está diciendo?, susurró Tobías. Pregunta por qué los blancos ayudan a los apaches. Cree que es una trampa.
Ayana mantuvo la voz baja. Dice que los blancos solo muestran amabilidad cuando quieren algo. ¿Quieres saber qué quieres realmente? Oso Corredor se acercó lentamente a Tobías, con la mano apoyada en un cuchillo de curvatura perversa en su cinturón. Los demás guerreros permanecieron montados pero listos, sus armas brillando bajo el sol de la tarde. Los ojos oscuros del jefe estudiaron a Tobías de pies a cabeza, observando su ropa desgastada, sus manos callosas y su expresión desesperada. Cuando Oso Corredor volvió a hablar, su inglés era claro y preciso. Cada palabra mesurada como un juez dictando sentencia. Mi sobrino cuenta una historia interesante. Dice que le das el último trago a un apache moribundo. Dice que muestras piedad cuando podrías mostrar balas. Hizo una pausa, rodeando a Tobías como un depredador, pero un hombre blanco no tiene trucos. ¿Qué quieres realmente? ¿Granjero? El corazón de Tobías latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Este era el momento sobre el que Ayana le había advertido. Si decía algo incorrecto, 50 guerreros lo convertirían en un ejemplo para el próximo hombre blanco que se cruzara en su camino. No quiero nada, dijo Tobías, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. Tu sobrino se estaba muriendo. Tenía agua. Parecía correcto. Oso Corredor dejó de dar vueltas y miró directamente a los ojos de Tobías. Correcto. Escupió al polvo. Los soldados blancos matan niños apaches. Piénsalo bien. Los colonos blancos toman tierras apaches. Piénsalo bien. El gobierno blanco rompe cada promesa. Piénsalo bien. Su voz se alzó con décadas de rabia acumulada. Ahora el granjero blanco afirma que salvó la vida de los apaches porque es correcto. La tensión en el aire era tan densa que Tobías apenas podía respirar. Todos los guerreros del círculo observaban el intercambio, esperando la señal de su jefe. Una palabra en falso y esto terminaría en violencia. Pero entonces Ayana dio un paso al frente y dijo algo que lo cambió todo. Sacó el águila sagrada turquesa y la levantó para que todos la vieran, hablando rápidamente en apache mientras señalaba entre Tobías y la piedra tallada. Los ojos de Oso Corredor se abrieron de par en par. Varios de los guerreros montados se inclinaron hacia adelante en sus sillas, murmurando entre ellos. El jefe tomó la pieza de turquesa de su sobrino y la examinó cuidadosamente, dándole vueltas en sus curtidas manos. Esta es el águila sagrada de los espíritus del agua. Oso Corredor dijo lentamente, su ira reemplazada por algo que parecía asombro. Ayana dice que cuando la tocas, se calienta. Dice que los espíritus te reconocen como amigo del pueblo apache. Tobías no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, pero podía sentir cómo cambiaba el ánimo del grupo de guerra. La hostilidad seguía ahí, pero ahora se mezclaba con incertidumbre, tal vez incluso asombro. Pero hay un problema, continuó Oso Corredor, bajando la voz a un susurro peligroso. Ayana lleva algo muy importante cuando los soldados lo atacan. Algo que demuestra la fuerza apache al mundo blanco. Su mirada se clava en Tobías. Si esto se pierde, si lo has tomado o si los soldados lo han encontrado, la amistad no significa nada. Si fueras Tobías, ¿qué harías? ¿Admitir que sabes sobre las fichas de guerra y arriesgarte a ser visto como espía o hacerte el inocente y esperar que no registren tu propiedad? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué bando eliges porque lo que suceda después determinará si Tobías vivirá para ver otro amanecer. Oso Corredor hizo un gesto a sus guerreros y comenzaron a desmontar. Registraremos tu tierra, hombre blanco. Si encontramos lo que buscamos, vivirás. Si descubrimos que has robado fichas sagradas de guerra del pueblo apache, sacó su cuchillo y probó su filo contra su pulgar. Morirás muy lentamente y tus gritos advertirán a otros hombres blancos que no roben a la tribu de las 7. Pero mientras los guerreros se dispersaban para comenzar su búsqueda, ninguno notó lo que Ayana hacía en secreto detrás de la roca, donde yacían escondidas las fichas. Mientras los guerreros se dispersaban por la propiedad de Tobías, Ayana se movió tras la roca con cuidado y deliberación. Sus hombros heridos protestaron a gritos,
pero logró mover varias rocas sin hacer ruido. Su plan era desesperado, pero podría salvarles la vida a ambos. Oso Corredor supervisó la búsqueda. Su mirada aguda no se perdió nada mientras sus hombres examinaban cada centímetro del rancho. Registraron la cabaña, el granero, incluso el pozo seco. Tobías observó con creciente terror cómo se dirigían metódicamente hacia la roca donde yacían escondidas las fichas de guerra. «Háblame de los soldados», dijo Oso Corredor de repente, acercándose a Tobías. «Ayanna dice que le tienden una emboscada cerca de tus tierras. ¿Los ves?» Tobías sintió la garganta como papel de lija. «No, señor. He estado lidiando con la sequía. No he visto a nadie en días». La expresión del jefe era indescifrable. Extraño que los soldados ataquen tan cerca de tierras de granjeros blancos. Extraño que un guerrero apache acabe herido en tu puerta. Su mano regresó al mango de su cuchillo, casi como si alguien hubiera planeado este encuentro. Antes de que Tobías pudiera responder, uno de los guerreros gritó desde cerca de la valla. Había encontrado unas gotas de sangre seca que provenían del desierto y se dirigían a la roca. Los ojos de Oso Corredor siguieron el rastro, y Tobías sintió que se le paraba el corazón. El jefe se dirigió a grandes zancadas hacia las rocas donde Ayanna estaba arrodillada, aparentemente revisándose la herida. Pero Tobías pudo ver lo que Oso Corredor no. Ayanna había logrado desenvolver las fichas de guerra y las separaba rápidamente. «Aléjate de las rocas, sobrino», ordenó Oso Corredor en inglés. «Que los guerreros busquen con cuidado». Ayanna se levantó lentamente, sosteniendo algo en la mano sana. «Tío, solo descanso el hombro herido. Busca donde quieras». Dos guerreros comenzaron a apartar las rocas, trabajando metódicamente hacia el lugar donde habían estado escondidas las fichas. Tobías observó con fascinación y terror cómo retiraban piedra tras piedra, acercándose al escondite. Entonces uno de ellos se detuvo y gritó emocionado. Había encontrado algo envuelto en tela roja. Oso Corredor se apresuró a acercarse mientras el guerrero sacaba el bulto y se lo entregaba a su jefe. Pero cuando Oso Corredor lo desenvolvió, su rostro mostró confusión en lugar de alivio. Dentro de la tela solo había 4 fichas en lugar de 7. 4 piezas talladas de hueso y metal, pero no el conjunto completo que probaría la alianza. «Esto no está completo», dijo Oso Corredor con voz amenazante. «Faltan 3 fichas. 3 tribus no están representadas». Se volvió hacia Tobías con una mirada asesina. «¿Dónde están las otras 3? ¿Qué haces con ellas?» Tobías no tenía ni idea de qué decir. No sabía qué fichas faltaban ni dónde podrían estar. Pero antes de que pudiera responder, Ayanna intervino. «Tío, quizá los soldados se llevaron las fichas que faltaban cuando me emboscan. Quizá se me cayeron durante la pelea». Su voz era cuidadosamente neutral, pero Tobías captó algo en su tono. Un sutil énfasis que sugería que mentía para proteger a alguien. Oso Corredor examinó con atención las 4 fichas restantes. Estas prueban la alianza con los apaches de la montaña, los apaches del desierto, los apaches del viento y los apaches de piedra. Pero faltan las fichas de los apaches del río, los apaches nocturnos y los apaches sangrientos. Su voz se redujo a un susurro al pronunciar el último nombre. Sin la ficha de los apaches sangrientos, la alianza está incompleta. La guerra no puede comenzar. El jefe regresó lentamente junto a Tobías, con el bulto incompleto en las manos. Apaches sangrientos, nuestros guerreros más feroces, su ficha es la más importante. Sin ella, las demás tribus no atacarán el fuerte. Se detuvo justo frente al aterrorizado ranchero. Si has robado la ficha de los apaches sangrientos, has salvado la vida de muchos soldados blancos. También has firmado tu propia sentencia de muerte. Tobías abrió la boca para protestar su inocencia. Pero Oso Corredor levantó una mano para pedir silencio. Hay una forma de demostrar que dices la verdad. Una prueba que mostrará si los espíritus realmente te marcan como amigo del pueblo apache.
El jefe se volvió hacia sus guerreros y habló rápidamente en apache. Varios de ellos parecieron conmocionados. Algunos incluso parecieron discutir con él. Pero la voz de Oso Corredor atravesó sus objeciones con absoluta autoridad. Te llevaremos a un lugar sagrado, le anunció a Tobías. Si realmente eres elegido por los espíritus, el fuego sagrado no te quemará. Si mientes, si robas a los apaches, las llamas te consumirán lentamente. El rostro de Ayana palideció, y Tobías comprendió con creciente horror que esta prueba probablemente era una sentencia de muerte, sin importar el resultado. Pero mientras los guerreros se preparaban para partir, ninguno notó las 3 fichas de guerra faltantes que Ayana había depositado en secreto en la mano de Tobías durante su conversación. Fichas que pronto revelarían la verdad más impactante de todas. El grupo de guerra avanzó hacia el lugar sagrado con Tobías cabalgando en fila detrás de uno de los guerreros. Tenía las manos atadas, pero podía sentir las 3 fichas ocultas presionando contra su palma, donde Ayana las había depositado en secreto. Cada pieza tallada sentía como si le quemara la piel. Mientras cabalgaban, Ayana logró acercar su caballo a Tobías. Hablando en un susurro que apenas se oía por encima del ruido de los cascos, reveló la verdad que lo cambió todo. Las fichas faltantes no son robadas, dijo Ayana con urgencia. Las separo a propósito. Ficha apache del río, ficha apache de la noche, ficha apache de la sangre. Prueban algo que mi tío no debe saber. Tobías lo miró confundido. ¿Qué quieres decir? Esas 3 tribus no se unen para luchar contra el ejército. Se unen para destruirlo. La voz de Ayana estaba llena de dolor que no tenía nada que ver con su hombro herido. El jefe apache de sangre planea traicionar a las otras 4 tribus. Que ataquen el fuerte primero, sean masacrados por los soldados, luego los apaches de sangre tomen sus tierras. La revelación golpeó a Tobías como un puñetazo. ¿Estás diciendo que toda esta alianza es una trampa? Sí. Los apaches del río y los apaches de la noche ayudan a los apaches de sangre porque prometieron una parte del territorio conquistado. Pero descubrí la verdad hace 3 días. Estaba tratando de advertir a mi tío cuando los soldados me atacaron. Los ojos de Ayana estaban desesperados. Si la alianza continúa, mi gente cabalgará hacia la masacre. Cientos morirán. Tobías sintió el peso de las fichas en su mano. Entonces, ¿por qué me das esto? ¿Por qué no se lo dices directamente a tu tío? Porque el hermano de mi tío es jefe de sangre apache. La sangre familiar es más profunda que la lealtad tribal. Si acuso a su hermano de traición sin pruebas absolutas, mi tío me ejecutará por traición. Ayana miró al oso corredor, que cabalgaba al frente del grupo. Pero si el hombre blanco revela la traición, si la prueba del fuego sagrado demuestra que fuiste elegido por los espíritus para salvar al pueblo apache, entonces mi tío debe escuchar. Coronaron una colina y Tobías vio su destino. Un anfiteatro natural de roca roja rodeaba un área circular donde el suelo estaba ennegrecido por innumerables incendios. Símbolos antiguos estaban tallados en las paredes de piedra y el aire mismo parecía vibrar con energía espiritual. El oso corredor ordenó un alto y desmontó. Sus guerreros formaron un círculo alrededor del pozo sagrado de fuego mientras el jefe comenzaba a recoger leña y astillas. Los preparativos rituales eran elaborados y precisos, lo que sugería que esta ceremonia era una antigua y mortal siria. El fuego sagrado revelará la verdad. Oso Corredor anunció mientras las llamas comenzaban a elevarse del pozo. Si eres amigo del pueblo apache, los espíritus del fuego te protegerán. Si eres enemigo, el fuego purificará tus mentiras con dolor. Pero a medida que las llamas crecían, Ayana susurró la información más crucial hasta el momento. Cuando comience la prueba de fuego, debes arrojar fichas a las llamas mientras pronuncias los nombres de las 3 tribus traidoras. El fuego le mostrará a mi tío la verdad sobre la traición de su hermano. Pero si dudas, si no logras hablar con claridad, el fuego te matará antes de que la verdad pueda ser revelada. Tobías contempló el creciente infierno.
El calor ya era intenso a 6 metros de distancia. De cerca, sería insoportable. ¿Cómo sé que el fuego no me matará de todos modos? No lo sabes, admitió Ayanna. Pero sé esto. Si no haces nada, la alianza continuará. 4 tribus leales atacarán el fuerte y serán destruidas. Los apaches de sangre reclamarán su territorio, y la guerra entre apaches y soldados blancos continuará durante generaciones. Oso Corredor se acercó con un bastón ceremonial, con el rostro pintado con nuevos colores de guerra para el ritual. Hora de la prueba, hombre blanco. Entra en el fuego sagrado. Deja que las llamas juzguen tu corazón. Mientras Tobías era conducido hacia el pozo ardiente, sintió las 3 fichas ocultas arder en su palma. Todo dependía de los próximos minutos. Su vida, el destino de 4 tribus apaches y el futuro de la paz entre su pueblo y el de ellos. Los guerreros comenzaron a cantar en su lengua ancestral mientras Tobías se acercaba al borde de la hoguera. El calor era tan intenso que sentía como si la piel ya le ardiese. Pero peor que el dolor físico era saber que estaba a punto de acusar de traición al propio hermano del jefe Oso Corredor. Si el fuego sagrado no lo mataba, la lealtad familiar podría rematar el asunto. Pero mientras Tobías se preparaba para adentrarse en las llamas, el sonido de caballos acercándose resonó por el cañón, y lo que vio cabalgar hacia ellos convertiría esta prueba de fuego en algo mucho más peligroso de lo que nadie hubiera imaginado. Una nueva partida de guerra irrumpió en el cañón sagrado, con los caballos empapados de sudor y las armas en alto. A la cabeza cabalgaba un imponente guerrero apache cuyo rostro se parecía asombrosamente al de un oso corredor. Este tenía que ser el jefe apache de sangre, hermano de Oso Corredor y el artífice de la traición que Ayanna había descubierto. Bloodbear desmontó con fluida gracia. Su rostro marcado por las cicatrices se iluminó con una fría sonrisa mientras observaba la escena. Detrás de él cabalgaban 20 de sus mejores guerreros junto con representantes de las tribus Apache del Río y Apache Nocturno. La sincronización era demasiado perfecta para ser casualidad. «Hermano», gritó Bloodbear en inglés, y su voz se oyó a través del cañón. «Veo que has encontrado la ficha perdida y al hombre blanco que la robó». La expresión de Running Bear mostraba confusión y creciente sospecha. ¿Cómo supiste que buscábamos fichas? ¿Cómo supiste que nos encontrarías aquí? La noticia corre rápido entre las tribus. Bloodbear respondió, pero sus ojos no se apartaron de Tobías. Cuando Ayanna no regresó con las fichas sagradas de la Alianza, comenzamos nuestra propia búsqueda. Rastreamos los movimientos de los soldados e interrogamos a los exploradores capturados. Su sonrisa se ensanchó y se volvió más amenazante. Descubrimos información muy interesante sobre este granjero blanco. Tobías sintió que se le helaba el estómago a pesar del calor abrasador del fuego sagrado. Bloodbear estaba demasiado tranquilo, demasiado preparado. Esta no era una misión de rescate. Era algo completamente distinto. ¿Qué información?, exigió Oso Corredor. Oso Sangriento le hizo un gesto a uno de sus guerreros, quien bajó a un hombre blanco atado y golpeado de su caballo. El uniforme militar del prisionero estaba roto y ensangrentado, pero las insignias de sargento aún eran visibles en su manga. Este soldado formaba parte de la patrulla que emboscó a Ayanna. Oso Sangriento anunció antes de morir. Nos contó una historia muy interesante sobre un acuerdo con cierto ranchero para robar fichas de guerra apaches y venderlas al fuerte del ejército. La acusación lo golpeó como un rayo. Oso Corredor se giró hacia Tobías, con el rostro contorsionado por la rabia y la traición. «Trabajas con soldados. Planeas esto desde el principio». «No», protestó Tobías desesperado. «Eso no es cierto. Nunca vi a ningún soldado». Pero Oso Sangriento no había terminado. El soldado dijo que el ranchero accedió a ayudar al ejército a aprender sobre la Alianza Apache. Dijo que el ranchero capturaría a cualquier apache que se encontrara en sus tierras y lo torturaría para obtener información sobre los ataques planeados. Señaló directamente a Tobías. Dijo que si Ayanna escapaba con fichas,
El ranchero se ganaría su confianza y lo guiaría a lugares sagrados donde el ejército podría atacar a los líderes tribales. Las mentiras eran tan elaboradas, tan perfectamente urdidas, que incluso Tobías se preguntó si habría alguna verdad que hubiera olvidado. Pero Ayanna dio un paso al frente, con el rostro pálido de comprensión. «Tío, esto es un truco», dijo Ayanna con urgencia. «Mi hermano te miente». El soldado probablemente dijo la verdad sobre el acuerdo, pero no con este hombre. Alguien más hace un trato con el ejército. Los ojos de Blodbear brillaron con una ira peligrosa. «Me acusas de mentir, sobrino. Prefieres la palabra del hombre blanco a la sangre familiar». La tensión en el cañón llegó al límite. Dos facciones de guerreros apaches se enfrentaron al otro lado del fuego sagrado. Armas listas, lealtades divididas. Running Bear se interpuso entre su hermano y su sobrino, obligado a elegir entre los lazos familiares y la creciente sospecha. «Hay una manera fácil de demostrar la verdad», dijo Blodbear, con la voz sedosa y una falsa insensatez. «Que el hombre blanco se someta a la prueba del fuego sagrado como está previsto. Si es inocente, el fuego lo protegerá. Si es un espía, las llamas consumirán sus mentiras». Pero Tobías se dio cuenta, con creciente horror, de que Blodbear quería que se sometiera a la prueba porque confiaba en que las llamas lo matarían antes de que pudiera revelar las 3 fichas ocultas. Sin esa prueba, la traición de Blodbear permanecería en secreto y la masacre de las 4 tribus leales se llevaría a cabo según lo planeado. Mientras Running Bear le indicaba a Tobías que entrara en el fuego sagrado, el ranchero tomó una decisión desesperada. En lugar de caminar lentamente hacia las llamas, sacó las 3 fichas ocultas y las levantó en alto. Antes de enfrentarse al fuego, Tobías gritó: «Estas pertenecen al pueblo apache». Y arrojó las 3 fichas de guerra directamente al infierno ardiente, pronunciando los nombres que Ayanna le había enseñado: Apache del río, Apache de la noche, Apache de la sangre. La reacción fue instantánea y explosiva. Las fichas comenzaron a brillar en las llamas y los símbolos tallados se hicieron visibles en sus superficies. Símbolos que contaban una historia de traición y traición que ya no podía ocultarse. Las fichas de guerra brillaban como estrellas en el fuego sagrado y los símbolos tallados contaban su condenatoria historia. En la ficha Apache del río, los símbolos mostraban montañas de oro cambiando de manos. En la ficha Apache nocturna, los dibujos representaban ataques a aldeas apaches, no a fuertes militares. Pero fue la ficha Apache de sangre la que reveló la verdad más devastadora. Grabado en su superficie había un mapa que mostraba la ubicación de Fort Bravery, las rutas de patrulla de los soldados y dibujos detallados de los campamentos tribales apaches. Pero los símbolos no eran información recopilada para un ataque. Era información que se vendía al ejército. Oso Corredor miró las fichas brillantes conmocionado, luego se giró hacia su hermano con una comprensión creciente. «Estas muestran traición. Muestran apaches de sangre trabajando con soldados contra nuestro pueblo». La máscara de Oso Corredor finalmente se deslizó. Su mano se dirigió a su arma mientras sus ojos oscilaban entre el fuego sagrado y el círculo de guerreros que los rodeaba. «Hermano, confías en un hombre blanco mentiroso y en un sobrino insensato antes que en la sangre de la familia». «Confío en el fuego sagrado», respondió Oso Corredor. Su voz fría como el viento invernal. «Los espíritus de fuego no mienten. Estos tokens muestran información de venta de Blood Apache que vende información al ejército que planea dejar que otras tribus se maten mientras reclaman su tierra. Los guerreros de todas las tribus murmuradas en shock y creciente ira. La evidencia ardiente en el fuego sagrado era innegable. La alianza muere hoy. Los partidarios se movieron para defender a su jefe. De los combatientes. Pero mientras veía a Ayanna luchando contra su tío más grande y más fuerte, el ranchero tomó una decisión que fue en contra de cada instinto de supervivencia que poseía. Agarró una rama ardiente desde el fuego sagrado y cargó en la pelea, conduciendo la madera en llamas hacia la cara de Blodbear. El jefe traidor se vio obligado a liberar a su sobrino y alejarse del fuego,
dando a Ayanna la apertura que necesitaba para desarmarlo. Cuando el polvo se asentó, Bloodbeard yacía atado y derrotado, su conspiración expuso y sus seguidores capturaron o huyeron. Las fichas sagradas continuaron brillando en el fuego, su mensaje de traición claro para todos los que lo presenciaron. Running Bear se acercó a Tobías lentamente, su expresión ilegible. El ranchero estaba listo para enfrentar cualquier juicio que venía, sabiendo que había hecho lo correcto, incluso si le costó la vida. Whiteman, dijo el jefe formalmente, has demostrado ser amigo de la gente de Apache. Salvaste la vida de mi sobrino. Expone la traición que habría destruido 4 tribus. Te arriesgas a tu propia vida para proteger el honor familiar. Hizo una pausa, entonces continuó con un respeto genuino. El fuego sagrado te ha juzgado digno. La gente de Apache le debe deuda que no se puede pagar con las palabras. Lo que vino a continuación sorprendió a todos los presentes. Running Bear hizo un gesto a sus guerreros que comenzaron a sacar bolsas de cuero de sus caballos. Bolsa tras bolsa de pepitas de oro, plata y piedras preciosas, la riqueza acumulada de 7 tribus se reunió para la alianza. Este oro estaba destinado a comprar armas para la guerra, explicó Running Bear. Pero la guerra basada en la traición habría traído solo la muerte y la tristeza. En cambio, el oro va al hombre que evitó la masacre. Colocó una bolsa pesada en las manos de Tobías. 7 tribus le dan esto libremente como pago por ahorrar honor de Apache. Tobías miró la fortuna en sus manos, apenas creyendo lo que estaba sucediendo. No puedo tomar esto. Acabo de hacer lo que estaba bien. Exactamente porque lo mereces, dijo Ayanna, sonriendo a pesar de su lesión. La gente de Apache siempre paga sus deudas. Si ha estado disfrutando de este increíble viaje de honor y redención, presione ese botón de suscripción porque historias como estas son de lo que se trata en este canal. Mientras el sol se puso el desierto de Arizona, Tobías Crow se llevaba a casa a un hombre rico, sus bolsas de silla de montar pesadas de oro de 7 tribus agradecidas. La sequía terminaría eventualmente, su rancho prosperaría, y nunca más enfrentaría a la desesperada pobreza que casi lo había roto. Más importante aún, había evitado una guerra que hubiera costado cientos de vidas en ambos lados. La alianza entre las tribus Apache se reformó en términos honestos con Running Bear como el único líder y Bloodbeard exiliado para siempre de la tierra tribal. Ayanna se recuperó de sus heridas y se convirtió en el jefe de guerra de Bear, llevando misiones diplomáticas a otras tribus y ayudando a forjar una paz duradera con el gobierno territorial. El sagrado águila turquesa permaneció con Tobías como un símbolo de amistad entre su familia y el pueblo Apache. Y cada año, en el aniversario de ese fatídico día, los representantes de las 7 tribus visitarían el rancho de Tobías para compartir una comida y recordar el momento en que el simple acto de misericordia de un hombre blanco cambió el curso de la historia para ambas personas. Al final, Tobías aprendió que a veces el gesto más pequeño, compartiendo agua con un extraño moribundo, puede ondularse hacia afuera para crear oleadas de cambio que tocan innumerables vidas. Su acto de compasión había salvado no solo a un hombre, sino a 2 personas enteras de una guerra devastadora basada en mentiras y traición. Ahora, haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta, con un giro tan poderoso que permanecerá contigo mucho después de que el polvo se asentó.